ciudad de Aguascalientes. Tenemos a uno de los invitados más esperados. Tenemos a uno de los escritores hoy en día más solicitados a lo largo del mundo entero. Presentando precisamente una de sus conferencias de su nuevo libro Globalismo. Pues tenemos hoy a un escritor, conferencista, politólogo. Pues ¿qué puedo decir del que no conozcan ustedes? A querido Agustín Laje, un privilegio tenerte aquí. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, el gusto es mío. Quiero presentar al panel que tenemos aquí, que ustedes ya conocen, porque tenemos a nuestros amigos del Frente Nacional por la Familia. Nos acompaña Rox González. Bienvenida, Rox, qué gusto. Gracias. Gracias. Y también, bueno, nos acompaña uno de los ya por todos ustedes conocidos analistas políticos, abogado, querido Alan Capetillo. Alan. Muchas gracias por la invitación, Agustín. Siempre un gusto tenerte acá en Aguascalientes. Muchas gracias. Voy a dejar que hablen los expertos. Obviamente yo represento a esta gran cantidad de gente que desafortunadamente hoy en tiempos de tanto información a veces no nos enteramos de la información que es esencial, de la cual depende muchas veces inclusive nuestra vida y el desarrollo de la misma. Y por eso quiero ceder la palabra a Rox aquí, que puedas introducir estas preguntas con el querido Agustín. Bueno, pues muchas gracias. Agustín, para tomar tiempo al tiempo, quisiéramos preguntarte, ¿se puede proteger la derecha de ser instrumentalizada por los globalistas para instaurar la gobernanza corporativa que se anuncia en la Agenda 2030? Mira, a ver, hay un concepto que es inmune a la agenda globalista, que es el de la nueva derecha. La vieja derecha, la centro derecha, a menudo se vuelve parte de las agendas globalistas. Esa sería la diferencia que tendríamos que marcar. Por ejemplo, un Mauricio Macri, que en Argentina por lo menos se lo solía presentar como centro derecha. El PAN aquí en México, que habitualmente se lo suele presentar como la centro derecha mexicana. La gente de Sebastián Piñera en Chile, que se lo suele presentar como la centro derecha en Chile. El PP en España, que se lo presenta como la centro derecha en España. Toda esa gente que es de centro derecha no le tiembla el pulso para firmar acuerdos globalistas. Entonces, de izquierda a centro derecha, en general, la contaminación globalista pulula por doquier. ¿Quién es inmune a esto? La nueva derecha. ¿Por qué? Porque sus sectores, los sectores que configuran la nueva derecha, son inmunes a los pilares de la agenda globalista. Por un lado, los libertarios. Los libertarios quieren menos Estado. Las agendas globalistas que instrumentalizan al Estado apoyan su expansión indefinida. Por otro lado, los conservadores que quieren rescatar valores y tradiciones culturales son los principales enemigos de la agenda woke. Y la agenda woke es uno de los pilares de los instrumentos globalistas. Y por otro lado, los soberanistas, que son también parte de las nuevas derechas, al reclamar la efectividad del principio de la soberanía nacional, están en las antípodas de la lógica misma de lo que llamamos globalismo, que después, si querés, podemos entrar en eso también. Ok, pero ¿cómo se pueden unir en una misma gama de personas un libertario, por ejemplo, que quiere vender, por ejemplo, que está a favor a lo mejor de la venta de drogas, de la venta de órganos, del transhumanismo a lo mejor? ¿Cómo compaginar eso con la cosmovisión, por ejemplo, judeocristiana, ¿no? O que realmente tiene un humanismo cristiano que pone la dignidad humana por encima de este tipo de cosas? Entendiendo que la política es el arte de unir lo factible y los que pueden llegar a ser similares y no entre los idénticos. Pedir que el libertario tenga exactamente los mismos fundamentos que un conservador es absurdo. Ahora, ¿políticamente se pueden unir? Sí, y ya no es una expectativa. A mí se me acusó de que yo elucubraba una estrategia que era imposible, era de facto imposible, que era la de unir libertarios, soberanistas y conservadores. En realidad, es tan factible que ha ocurrido en Argentina. Es tan factible que el mismo Donald Trump ha adquirido componentes libertarios. Es tan factible que Vox ha adquirido componentes libertarios. Es tan factible que Meloni en Italia también se muestra como la síntesis de estas tres grandes ramas. A ver, acá hay que diferenciar la filosofía de la política.
nosotros podemos decir, no, pero metafísicamente el humanismo cristiano nos lleva a otro lugar. Bueno, está muy bien, está muy lindo todo eso, pero acá hay que ganar el poder. Acá hay que llegar al poder. Y tenés los mismos enemigos. Y tenés la posibilidad de ir confundiendo las distintas doctrinas, confundiendo en el sentido de fundiendo las distintas doctrinas en algo nuevo llamado nueva derecha. Entonces, a mí siempre me ha parecido muy quisquilloso y muy antipolítico aquel que dice que no podemos unir a estas tres corrientes porque sus fundamentos no son los mismos. Bueno, es que entonces no estás haciendo política, estás haciendo un ejercicio filosófico. Y aparte atienden a cuestiones distintas, son sensibilidades distintas respecto de diferentes problemas, ¿no? Que este es también un tema relevante. Y yo quisiera establecer, yo leí tu libro, ¿sí? Y hay unas partes que a mí me llaman mucho la atención. Dices, por ejemplo, que la política, bueno, que el tema pasa por establecer los contenidos de los conceptos por medio de los cuales se interpreta y se comunica la política, constituyendo ello uno de los más importantes objetivos de la lucha por el poder, ¿no? Entonces, pasa toda esta batalla cultural que tú has establecido y que has liderado a nivel internacional por establecer un lenguaje, por establecer unos conceptos, por internacionalizar unas ideas con las cuales se pueda interpretar de forma común, tanto por libertarios como por conservadores, como por patriotas, un marco común de entendimiento para la acción. Es lo que quiero entender que es lo que propone el hilo conductor de tu obra, ¿no? Construir este nuevo lenguaje. Sí, a ver, es un nuevo lenguaje que se enfrenta a otro nuevo lenguaje. Es decir, ¿a qué te enfrentás? Te enfrentás, por ejemplo, a palabras talismán como diversidad, inclusión, tolerancia, equidad, sostenibilidad, todo ese tipo de palabras que bendicen cualquier tipo de enunciación, y te enfrentás a palabras demonizantes. Homofobia, transfobia, machista, misógino, xenófobo, ultraderecha, extremista. Bien. Entonces, frente a eso, ¿cómo reaccionás? Hay palabras que las podés apropiar, hay palabras que las tenés que combatir y hay palabras que las tenés que descartar. Eso es un ejercicio de batalla cultural. Ahora, volviendo al punto en términos de un concepto, por ejemplo, ideología de género. Hablar de ideología de género en lugar de teoría de género es un avance conceptual inmenso. Y hoy, por ejemplo, en Argentina se está logrando. Hoy en Argentina los medios de comunicación del sistema están hablando de la ideología de género sin percatarse de que ya están usando nuestro lenguaje. Es un acto de hegemonía. Es un acto de hegemonía. Y ahora, conectándolo con lo que dijo Rox, uno puede estar en contra de la ideología de género por distintos motivos. Por ejemplo, un conservador católico puede estar en contra de la ideología de género porque advierte que mancilla la creación de Dios. Un libertario puede estar en contra de la ideología de género porque advierte que expande los límites del Estado, genera más intervencionismo estatal. Y un soberanista puede estar en contra de la ideología de género porque advierte que es un componente de una agenda internacional global. Entonces, yo frente a esto puedo decir dos cosas. Bueno, nos unamos, estamos combatiendo todos lo mismo. A mí no me importa si vos llegaste por tu lucha contra el Estado, vos por la iglesia y vos por tu nacionalismo. Lo que me importa es que estamos enfrentando lo mismo. De eso se trata para mí la política, de configurar un nosotros que sea capaz de disputar el poder. Porque si después nos ponemos a pelear porque los fundamentos, y decimos, es que el libertario no cree en Dios, y el libertario va a decir, y él es un fanático religioso, y los otros van a decir, y el nacionalista es esto y aquello, ya no entonces política. Ya no es política, es secta, es secta. Entonces hay una lucha cultural por un lado, en donde el lenguaje es fundamental, y hay una lucha política que implica la edificación de un nuevo nosotros, donde hay que aprender a convivir. Y en el tema, Agustín, por ejemplo, de Elon Musk, es un personaje que antes pues, no está a favor de Trump, Vance tampoco. Entonces, no es como peligroso de entrada que estén en el equipo de Trump y que haya un conflicto de intereses, pues, incluso para el mismo riesgo de la vida de Trump en caso de que no se piense igual. Mira, la gente puede cambiar. Yo no lo conozco personalmente a Elon Musk. Yo no pondría las manos en el fuego por él porque no conozco cuáles son sus intenciones reales. Lo que sí conozco son sus intenciones declaradas. Y sus intenciones declaradas tienen que ver con destruir la agenda woke. ¿Y por qué quiere destruir la agenda woke? Porque le destruyeron a un hijo. Entonces, yo de ahí tengo dos opciones. Otra vez, a ver, esto se trata de hacer que las cosas pasen. Yo de ahí tengo dos opciones. O me peleo con Musk
porque le desconfío en las intenciones reales que él pueda tener, o digo, bueno, oigan, este puede ser un muy buen aliado. Hoy puede ser un muy buen aliado. Y referente al implante de Neuralink, a mí me parece súper peligroso para la libertad. Digo, si se manipula a la sociedad ya con tanta propaganda, digo, esto supera a Zimbardo. Yo estoy en contra del transhumanismo. Y ese tipo de proyectos no me entusiasman en lo más mínimo, me parecen tan peligrosos como a vos. Pero en la inmediatez de las urgencias políticas había que hacer que Donald Trump ganara en los Estados Unidos. Y Elon Musk fue una pieza fundamental. Otra vez, yo puedo haber dicho, no, me voy a pelear con Musk y voy a poner en riesgo la victoria de Trump. Y Elon Musk de todas maneras va a hacer su Neuralink. O sea, gane o no gane Trump, Elon Musk va a hacer su Neuralink. Y yo voy a quedar, no sé, digamos así, voy a dormir bien esta noche porque me enfrenté a Elon Musk, pero perdí a un aliado poderosísimo. Hasta que no entendamos que la política se trata de disputar el poder, no vamos a poder alcanzar nunca el poder. Pero, y tus aliados no siempre van a ser al 100% de lo que vos quieras que sean. No, yo entiendo. Pero, por ejemplo, cuando se habla de reducir el Estado, a lo mejor Elon Musk diría, sí, claro, hay que reducirlo con tecnología. Y a mí eso me causaría terror, pues. O sea... Sí, por supuesto. Esperemos a ver qué pasa con eso y ahí podemos, en todo caso, levantarnos en oposición. Sería, es decir... Ir abordando un tema a la vez, ¿no? Porque si nos preocupamos por el último tema antes de llegar a él, o sea, no avanzamos nada, ¿no? Es una cuestión de orden de prioridades. Es una cuestión de relaciones de fuerzas. Es decir, Elon Musk, lo que ha hecho hasta ahora, en los últimos 2-3 años, ha sido una bendición. Ha liberado Twitter transformándolo en X. Ha contagiado a las otras redes sociales, la de Zuckerberg, para que sigan ese mismo ejemplo. Obviamente no lo hacen con ninguna convicción, pero lo tienen que hacer porque si no pierden posición de mercado y porque políticamente se ven mancillados. Se ha incorporado en la campaña de Trump. Está recortando al Deep State, que es una mega burocracia, que es la que realmente gobierna Estados Unidos, y le han dado a este señor la tarea de desmantelarla. Son todas cosas buenas. Bueno, encontramos una mala, lo que vos dijiste, y yo estoy de acuerdo que es malo, estoy de acuerdo que es muy peligroso, pero bueno, la realidad es la realidad, la realidad es lo que se impone, y yo soy la realidad, tengo que decidir. Si yo decido que todo lo que no se ajusta al 100% a lo que yo creo, pues yo no lo puedo apoyar, ¿sabes cuál es el problema? Me voy a terminar quedando totalmente solo y no voy a poder lograr políticamente nada. Entonces, al final del día, acá hay que tomar decisiones que son políticas. Y las políticas son acuerdos. Se trata finalmente de construir la coalición más amplia posible alrededor de un común denominador de valores, ¿no? Sí. A ver, ahora, de proyectos políticos. Ok, pero ¿cuáles son irrenunciables? O sea, ¿cuáles son líneas divisorias en las cuales ya no se puede ceder o ir más allá? Porque imagino que el abanico de la coalición tendrá algún límite. Mira, yo creo que cada actor se enfrenta a un enemigo puntual. Cada actor de estos tres que mencionamos. De la nueva derecha. De la nueva derecha. Cada actor de la nueva derecha, libertarios, conservadores, soberanistas, se enfrentan a un actor crucial de la agenda del enemigo. El libertario se enfrenta al socialismo del siglo XXI, o sea, la expansión ilimitada del Estado que se hace cargo de la vida del individuo, de la economía y de las relaciones sociales. El conservador se enfrenta fundamentalmente a todo lo que hoy llamamos wokismo y progresismo. Y el soberanista se enfrenta a las estructuras globalistas, a las agendas que parten desde órganos internacionales. Entonces, vos me decís, ¿cuáles son los valores irrenunciables? Ahí te estoy dando una pista. Libertad individual, propiedad privada, vida, una cultura del sentido común y soberanía nacional. Yo creo que esos son los cinco pilares. Dentro de una cultura del sentido común entraría, por ejemplo, la realidad de los sexos se impone a la locura del género, la funcionalidad de la familia tradicional se impone al desastre de las llamadas familias diversas. Todo eso estaría encapsulado dentro de lo que acabo de mencionar, una cultura del sentido común. ¿Podríamos hablar de un seguimiento del proyecto liberal con una base cristiana en la antropología? ¿Es lo que estaríamos planteando? Sí, pero a mí me tiene... antropológicamente hablando. Sí, pero a mí me tiene sin cuidado cuál es la antropología de los libertarios, por ejemplo. Mientras lo que ellos hagan sea desmantelar al Estado en sus funciones ociosas y excesivas, yo ya quiero tener esos tipos en mi equipo. Es como si esto fuese un partido de fútbol. Yo tengo que armar un equipo de fútbol.
Y entonces yo necesito un portero, defensores, mediocampistas, delanteros. Yo quiero que el delantero haga goles, no que ataje el penal. O sea, yo busco a un defensor para que evite que pase el delantero del equipo rival a meterme un gol. No para que sea el que cabecee la pelota en el córner. Para estructurarle a este equipo una visión de conjunto y poder articular una acción política que tenga un sentido definido, tienes que tener una base antropológica y un proyecto político. En el sentido proyecto político lo tenés que tener. Sí, en el sentido de que yo interpreto cuál es el estado actual del ser humano en este contexto posmoderno, que también tendríamos que hablar mucho al respecto de hasta dónde todos estos nuevos fenómenos políticos vienen de la posmodernidad, ¿no? Vienen de la caída de los grandes relatos. ¿Sí? Y hoy en día se ha politizado a partir de estas ideologías de las que tú has hablado mucho en tus libros. Recuerdo el libro negro de la nueva izquierda, ¿sí? Y que nos dan lugar a la batalla cultural para seguir la narrativa de tus libros, y con esta generación idiota que está construyendo estas redes globales como el globalismo, ¿no? O sea, sí tienes que tener una visión antropológica de qué está pasando en el conjunto de Occidente. Mira, por lo menos, ¿no? Si no la tenés de entrada, no importa, no esperes a tenerla de entrada. Estos sectores se empiezan a confundir muy rápidamente. Cuando va avanzando su proyecto político, estos sectores empiezan a intercambiarse los principios. Lo he visto en Argentina. Milei pasó de viva la libertad carajo, que todavía lo mantiene evidentemente, a incorporar otras consignas como Dios, patria y familia, por ejemplo. O la reivindicación de los derechos de la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, se empiezan a fusionar. Los conservadores se vuelven más libertarios en cuanto a sus sospechas frente a las intenciones del aparato estatal. Los soberanistas se vuelven menos estatistas en virtud de su relación con los libertarios. Y los libertarios se vuelven más conservadores cuando ven que una moral fuerte, digamos así, inhibe la necesidad de un Estado fuerte. ¿Y eso no conlleva la posibilidad de que las identidades políticas se diluyan demasiado y terminemos sin saber qué estamos defendiendo ni por qué? No, se diluyen en torno a un mismo proyecto común. Es decir, al revés, dan con la realidad política. Salen del libro, salen del escritorio, salen de la filosofía política y se dan con que ahora hay que hacer que las cosas pasen. ¿Y qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Quién lo puede hacer mejor? ¿A quién vas a poner para combatir al estatismo? Yo pondría a un Milei. ¿A quién vas a poner para combatir a los globalistas? Yo pondría a un Bukele, a un Trump. ¿A quién vas a poner para combatir a la agenda woke? Ahí quien lo hace estupendamente bien es un Santiago Abascal, por ejemplo. Entonces, al final, insisto, esto ya pasa de ser filosofía política como una base para la cual pensar el poder a la práctica concreta, que en muchos países ya ha llegado. Esa es la diferencia con México. En muchos países ya ha llegado y ya estamos teniendo este tipo de discusiones, que son discusiones de ahora tenemos el poder, ¿qué hacemos con eso? Pero me dices la diferencia con México, o sea que tú detectas una diferencia en el resto de Iberoamérica, América Latina, Occidente, y a México lo particularizas, ¿por qué? Porque México en este momento tiene una hegemonía total y completa del proyecto de Morena. Es decir, yo acá no veo que se haya configurado ninguna nueva derecha todavía, con posibilidades ciertas. No veo que todo lo que hay es una centro derecha muy diluida, cada vez más adicta a tomar los principios de la izquierda cultural, me estoy refiriendo al PAN. No veo que acá se esté discutiendo temas como globalismo, ideología de género, aborto, desde nuestro lugar, en términos de hacer que las cosas pasen. Es decir, a ver, no quiero ser aguafiestas, pero la situación de México hoy es muy complicada. Ustedes tienen prácticamente todos los estados tomados por Morena, tienen el poder judicial tomado por Morena, exactamente por Morena, tienen el poder legislativo, el poder electoral. ¿Y cuál sería la ruta política que tú propondrías para empezar a plantear una estrategia contrahegemónica para combatir a Morena en México? Acá hay dos alternativas y ninguna gusta mucho, ese es el problema. Está la hegemonía que hay en Morena que uno no se animaría mucho a decir qué se puede hacer. O se arma un partido político nuevo, pero la ley electoral es bien férrea en ese sentido, uno tendría que armarlo este año y... Es decir, Sheinbaum viene de una victoria aplastante, los antimorenistas están de capa caída, los partidos que enfrentaron a Sheinbaum están destrozados internamente.
Que probablemente sea parte de la perversidad del sistema político que está pensado así. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahora, supongamos que esta es una opción viable. Bueno, tenés que hacerlo en tiempo récord, porque tenés este año, y este año ya empezó. Ya estamos prácticamente en febrero. Y la otra opción sería recuperar un partido tradicional, es decir, tratar de recuperar en este caso el PAN. Y ciertamente, Agustín, en Occidente se refleja un cansancio de la democracia, un cansancio de... Sí, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Entonces, y yo pienso que hay un peligro en que la nueva derecha sea tan neoliberal como fue la derechita cobarde que tú le comentas, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, un hartazgo del país es también que pasan poderes extranjeros y se despachan en el país, ¿no? Y esto es así como que yo creo a veces que hay necesidades legítimas tanto de un lado como del otro y que más bien deberíamos como que unirnos como sociedad. Por ejemplo, me voy al distributismo que proponía Chesterton, como que ven más allá de derechas e izquierdas. O ven, por ejemplo, la Rerum Novarum, o sea, ven que sí, el trabajador necesita derechos. Y sí, o sea, sí hay situaciones que a veces la izquierda se apropia, cosas legítimas que la sociedad necesita. O sea, a veces siento que como... Y bueno, este es un punto. Y por otro lado también, el peligro como sociedad de que digamos, ya ganó la derecha, como que échense a dormir, ¿no? Y otra vez esa sociedad que no se involucra puede caer en el riesgo también de perder el ojo crítico a las propias personajes que se dicen de derecha, ¿no? Tengo que decirte que no estoy de acuerdo en nada con vos. Nada. Primero, no sé qué es el neoliberalismo. Pues es esa crítica que tanto se hacía, por ejemplo, a los panistas y a los priistas que dejaban que poderes supranacionales vinieran a despacharse de nuestra nación. No eran poderes supranacionales. Y yo veo a Sheinbaum exactamente igual. Eran empresas. Sí. Empresas que vienen a invertir a un país. O vos querés cerrar a tu país y no tener inversión extranjera. Pues vas a tener un problema de pobreza. Sí, pero tampoco, por ejemplo, gente tan poderosa como Bill Gates, que compra todas las tierras, o sea, ese tipo de ¿hasta dónde llega, por ejemplo, un Elon Musk que llegue y se quede con todo el litio de su país, por ejemplo, privatizar una empresa pública sería algo neoliberal. Yo pienso que ahí es donde debería de brillar nuestra soberanía. Es que debe de haber un límite, ¿no? Es que la soberanía no tiene que ver con tener una empresa pública ineficiente que es una cloaca de corrupción. No. Es que es que son el eso. Estado no genera frutos. Es que son eso. Ajá. Es decir, las empresas públicas son una cloaca de corrupción, sí, y son, por regla general, ineficientes. Totalmente de acuerdo. Entonces, que la tenga el político tránsfuga de turno o que venga una empresa extranjera a invertir y generar puestos privados de trabajo, pues que vengan. Es decir, ¿cuál es el problema de eso? Y, es que y lo otro, lo de una economía distributista, o sea, sacarle a unos para darles a otros. Yo creo que debe de haber un equilibrio porque también hay pobrezas provocadas. O sea, también es cierto que hay gente que ha trabajado honradamente toda la vida y no va a salir de la pobreza. O sea que la solución es quitarles a uno y darles a otros. Robarles a uno y darles a otros. No robar. Y sí, es que el Estado cuando le quita a uno le roba. Le roba, porque no va a pedirle, oiga señor, usted puede ser tan solidario de venir a contribuir con este pobre hombre que está pasándola muy mal. No, el Estado va y te dice, o me das estos impuestos o te meto en la cárcel. Pero estar tan cerrados luego provoca que el capitalismo se convierta como lo que estamos, o sea, viviendo ahorita, unos poderosos que no tienen límites. Es que lo mejor... y cuanto menos capitalismo hay más pobreza. Los países más capitalistas... Bueno, sí. Los países más capitalistas son los países con menos pobres. Por eso los pobres quieren ir a países capitalistas y no a países socialistas. Entonces Bill Gates puede comprar países completos. ¿Por qué? O sea, me refiero, por ejemplo, ahorita tiene grandes espacios de tierra. ¿No crees que debe de haber un límite para esas personas tan poderosas? ¿Un límite político? A que se adueñen de las tierras. Uno puede escoger qué porciones de tierra puede poner en venta para el extranjero. Estoy de acuerdo con eso. Otra cosa totalmente distinta es decir que nuestras economías tienen que fusionar a la izquierda con la derecha para robarle a los que producen y darle a los que no producen. Tenés que hacer que los que no producen puedan tener herramientas para poder salir adelante.
Pero, curiosamente, los países donde hacen lo que vos estás diciendo son los países donde la gente no quiere vivir. Es que a lo mejor No tendríamos... quieren vivir. Es decir, Bueno, Venezuela la gente Pero yo no pido comunismo, o sea, No, bueno, pero lo que pedís es una redistribución que tenga como garante a los corruptos de los políticos para sacar supuestamente a gente de la pobreza. Y eso se viene intentando hace por lo menos un siglo y medio, sin ningún éxito en ninguna parte del mundo. Cuanto más Estado tenés, tenés más pobres. bueno, pero Porque inhibís la inversión privada, porque inhibís el capital privado, porque destruís las tasas de capitalización, porque espantás a las empresas que se van a buscar tierras más fértiles para sus negocios, donde les pongan menos impuestos, donde las persigan menos, donde les regulen menos. Pero México lleva un histórico de la mayoría de su población pobre. Y A ver, ha pero- habido un libre mercado. A ver, eso Han es venido muy- empresarios No, acá hay un no, no, hiperestatismo, muchos años. acá no A hay ver, libre mercado. eso hay que Es un discutirlo, ¿no? hiperista- Porque el priismo no era economía de mercado, incluso No, el en panismo, absoluto. incluso me parece que lo que estás haciendo es replicar el marco conceptual que López Obrador construyó durante muchos años para satanizar la economía del libre No, mercado pero con el Sheinbaum hace concepto lo mismo. con el concepto de neoliberalismo, que estoy de acuerdo con Agustín, ¿qué diablo significa el neoliberalismo? Es un concepto vacío. Es una forma de satanizar la economía de mercado. Sí, exactamente. entonces es lo que tendríamos que estar discutiendo. Y a poder haber límites, ¿no? Pero me parece que la discusión en la nueva derecha no va en la lógica de plantear tesis que más bien son propias de la socialdemocracia en todo caso. Exactamente, son Y- planteos socialdemócratas. Son un planteamiento socialdemócrata y acá pues parte de uno de los ejes centrales de la nueva derecha pues sería una economía de mercado abierta al mundo y a la globalización en general. Claro, y con un sistema estatal que ayude a las personas que han caído bajo cierta línea de pobreza. Es decir, mirá por ejemplo el libertarismo de Milei. La asistencia social durante Milei es impresionante. Hay un montón de asistencia social, pero no lo ponemos en términos de derechos. No decimos que hay un derecho a recibir asistencia social. No, es un favor que se te está haciendo. Es una concesión gratuita que se te está haciendo. Ahora, ¿qué hace la izquierda? Lo pone en términos de derechos. Yo tengo derecho a que el Estado le quite a él que ha producido para darme a mí. Ahí es donde el liberalismo de alguna forma se encuentra con el pensamiento demócrata cristiano en el principio de subsidiariedad en todo caso. Exactamente, exactamente. Es que hay puntos de contacto. A ver, por ejemplo, impuestos altos significa más robo. Y que yo sepa, hay un mandamiento que dice no robarás. El burócrata que aumenta impuestos es peor que el ladrón, porque el ladrón al menos no se disfraza de oficinista público. No lo hace en el nombre del pueblo. El ladrón va y te roba y se mete en tu casa. Y lo hace esporádicamente. El burócrata lo hace todos los meses. Y lo hace con el poder, con todas las de la ley. Y lo hace con el poder del Estado. Entonces, para mí, disminuir el Estado es fundamental. Recuperar los valores tradicionales de nuestra cultura es fundamental. Enfrentar el poder de organismos internacionales que demandan agendas culturales y políticas para nuestros pueblos es fundamental. Otra cosa muy distinta, a mi modo de ver, es decir, bueno, vamos a cerrar el país a la inversión extranjera porque si no nos van a invadir. No, claro. O bueno, como hay pobres, en realidad tenemos que hacernos de izquierdas en algún sentido para poder quitarles a unos y darle a los No, pero ahí otros. es la subsidiariedad a la que me refería. O sea, yo pienso que a veces en lugar de dividirnos podemos Es que la unirnos política en es ciertos división. puntos. La política es división, Roxy. Yo estoy de acuerdo con vos, Alan. La política, incluso quienes la definen como consenso, tienen un gran problema. Y es que para consensuar algo antes tenés que estar dividido. Antes tenés que haber colisionado. Es decir, ¿qué es la política? La política en realidad es disputa, es lucha. Entonces, el concepto de política, buscar por el bien común, ¿no te parece como romántico, pues? Sí, Como- sinceramente sí. Yo en ese caso soy, dentro de la politología, schmittiano. Es decir, la política es un juego de amigos y enemigos. Y al final del día unos se imponen a los otros. Lo del bien común era cierto como, a ver, hay un bien común mínimo, estoy totalmente de acuerdo. El bien común mínimo es un sistema que le garantice seguridad a cada quien, que le garantice una vida donde pueda desarrollar sus facultades, una vida donde pueda materialmente sostenerse. Eso estamos de acuerdo que lo podemos definir como bien común. Pero ir más allá de eso ya implica, digamos así, subvertir el pluralismo moderno que nos guste más o nos guste menos, es constitutivo de nuestra época. El bien común lo elucubraban filósofos medievales, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en una sociedad muy distinta de esta.
una sociedad culturalmente homogénea, una sociedad cristiana. Hoy estamos en una sociedad posecular. Estamos en una sociedad post-cristiana. Sobre todo yo creo que, a lo que digo, aterrizando un poquito a lo que están comentando, creo que no podemos evitar que los tiempos, las formas, la tecnología, la ciencia, todo se está incrementando y todo va en pasos súper rápidos, ¿no? O sea, lo que antes avanzaba en 30, 50 años, hoy en un lazo de 5 años, va cambiando y a lo mejor no puedes meter en un cuadro lo que siempre se dijo que se tenía que hacer de esa manera, ¿no? Sino ahora pensar realmente a dónde queremos llegar, qué queremos lograr y a lo mejor como se decía por ahí que a veces hay que tener al enemigo cerca, ¿no? En vez de simplemente esconderse o hacerlo, ¿no? Hay que ver más allá. Y queriendo pensar un poquito, me gustaría que, podríamos, yo sé que con Agustín tener aquí plática de horas y horas. No, aparte, perdón que te interrumpa, está buenísimo Sí. el contrapunto. Nadie vaya a interpretar con Roxy, somos amigos desde hace 7 años más o menos que nos conocemos. Digo, viste, porque a veces después las redes interpretan, pero no, esto es una pelea. No, en absoluto. Es un ejercicio intelectual. Es un ejercicio intelectual. No, pero exacto, es un ejercicio intelectual. Yo creo que es donde hay que aprender lo que es bueno de saber discutir, que discutir no es malo, es ponerle... Como decía Alberto Fontevecchia, creo que lo cita Alberto Venegas Lynch, que en el debate incluso quien pierde gana cuando se lleva la razón del otro, ¿o cómo era? Sí. Sí, de hecho, si hubieras visto el previo a esto de saber qué queríamos preguntarte, no te imaginas lo que... Pero yo sí quiero hacer algunos cuestionamientos, Agustín, muy rápidamente. No, ya dale, le dije, dale. por favor, ¿a poco necesita ayuda para defenderse, Agustín? Sin abusar de su tiempo, bueno, no creo que lo necesite. Pero el punto es, a ver, superando un poco estos temas y viéndolo con una visión más amplia, particularmente yo entiendo que en tu libro estudias mucho lo que es la cuarta revolución industrial, ¿sí? Y pues uno no deja de pensar que es una realidad, que le puedes dar ese concepto, puedes abordarlo con otra idea, pero es una realidad que viene. Es inminente un cambio muy profundo en la antropología humana derivado de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Y eso va a implicar obviamente una nueva realidad económica, una nueva realidad política, una nueva realidad antropológica. ¿Cuál es tu visión de las nuevas derechas en ese futuro que parece inminente? ¿Cómo se va a articular la estabilidad política de una sociedad en un contexto donde las nuevas tecnologías, los algoritmos, la inteligencia artificial puedan ser un caldo de cultivo tan grande para el conflicto y para la atomización del cuerpo social? Mira, dentro de la nueva derecha hay gente que está prendiendo alarmas sobre esto y que está trabajando a fondo sobre esto. Un caso es el de Miklos Lukács, por ejemplo, que está advirtiendo de que lo que hay que desarrollar es una lucha antropológica. El problema que yo veo en torno a este tema es que lo considero inevitable. Es decir, la fuerza de la tecnología va a subvertir cualquier tipo de limitación política que se le pueda poner. No creo que la política vaya a ser capaz de frenar los avances de la tecnología. Es una visión muy pesimista. Sí, pero es que creo que eso es inevitable. Creo que el desarrollo de las tecnologías. Después hay que ver la implementación, el empleo, cómo se la emplea. A ver, ya existen cámaras para medir hasta la forma en que caminás y determinar tu orientación sexual, por ejemplo. Las usan en China. Ahora, después estará en cada sociedad decir, ¿las permitimos o no las permitimos? ¿Se pueden usar o son un peligro para la libertad? ¿Es una nueva dimensión de la biopolítica? Es una nueva dimensión de la biopolítica que Byung-Chul Han en realidad le llama psicopolítica, porque ya no se trata de moldear el cuerpo, ya nos el hackean bios, el cerebro, sino el psique, exactamente. Y la verdad es que también, por ejemplo, yo he sabido que Elon Musk pidió permiso para empezar a experimentar con humanos esto del implante. No sabía eso. Y por ejemplo vemos también la venta de embriones que se da ya, o sea que está mal y claro, es un desecho de seres humanos totalmente tremendo. Y ni quien se pregunte, o sea, nosotros hemos preguntado en transparencia y leyes que protejan al ser humano, pues, o sea, como dices, o sea, lamentablemente va avanzando y va atropellando. Ahí hay un concepto, por ejemplo, del cual se podrían hacer cargo las 3 corrientes que yo mencioné, que es el de la dignidad humana. Es decir, ¿qué implica la dignidad humana? Que el ser humano es el valor último, es la cima del valor. Por encima del valor humano no hay nada, por encima de la persona humana no hay en esta tierra nada que valga más.
Ni Por un lo robot, tanto, ni un animal. claro, por No lo debería. tanto no podés tratar al ser humano como una cosa, como una mercancía. Sí. No podés tratar al ser humano como una mercancía. Bueno, eso sería un principio que es cierto libertarismo, diría yo estoy a favor de que el ser humano se lo pueda tratar como mercancía, pero ese libertarismo estaría muy complicado para ser parte de una nueva derecha porque tenés que conciliar con los otros sectores. No que es lo que quiero- yo te decía recién, no es que todos los libertarios son parte de esto, no todos los conservadores son parte de esto, no todos los soberanistas son parte de esto. De alguna forma, los que van entrando son los libertarios no progresistas, los conservadores no regresistas y los patriotas que no confunden el amor por la patria con el amor por el Estado. Es decir, esa es un poco la ecuación que alguna vez la definió Nicolás Márquez en una conferencia que en Argentina impactó muchísimo porque definió de alguna forma lo que hoy es el mileísmo. Entonces, el concepto de dignidad, por ejemplo, vendría a dar alguna respuesta de eso. Yo estoy totalmente Hay en un contra de Disculpa, eso. ahora que sacas a Milei, el discurso de Milei no le da como una lavadota de cara al foro de Davos, o sea, como un Pinkwashing. como si nosotros debamos de confiar en el foro de Davos porque ya llegó Al Milei. contrario, exactamente al contrario. Lo que ha hecho con el foro de Davos es escupirle dentro de su propia casa. Hasta tal punto que la señora que cierra la intervención de Milei se la ve notablemente nerviosa y se excusa frente al público por lo que acaba de decir Milei. Diciendo, bueno, es que acá... Aquí permitimos que Acá todos sí se- abrimos el micrófono y le damos libertad. No fue una lavada. Mirá, no lo digo por vos, Roxy, pero en nuestro ambiente hay una tendencia a querer encontrar conspiraciones en todas las cosas. Entonces, por ejemplo, no faltará alguien que diga, no, en realidad la AGE está respondiendo a los intereses de Bill Gates porque recién dijo tal y cual cosa. Acá está esa necesidad que es casi humana, psicopática. Sí, pero en este caso es psicopática. Porque te aísla de lo obvio, lo evidente. Lo evidente. Es decir, siempre tenés que encontrar la parte retorcida para ser el que ha descubierto una cosa que no estaba visible para todo O el sea, mundo. harías un alegato por la navaja de Occam para pensar estas cosas, ¿no? Si tengo una explicación sencilla, debo seguirla. A ver, y más que sencilla, evidente. Para mí, en el caso de Milei, que vos me pinchás con eso y haces bien, para mí, en el caso de Milei, es totalmente evidente que les escupió en la cara. Es más, le acusó de ser los responsables de la decadencia de Occidente. No lo hizo una vez, lo hizo 4 veces en el discurso. Les acusó de promover la ideología de género que en su versión más extrema habilita la pedofilia. Es decir, eso no es lavarle la cara a nadie, eso es hacer acusaciones muy, muy potentes. Entonces, yo diría, miren, no nos desesperemos por ver conspiraciones en el fondo de las cosas, en todo, y estar buscando. Las conspiraciones están más en la superficie de lo que uno cree. Como los riesgos de Davos que describes en tu libro, ¿no? Bueno, claro. Están públicas. Es que este libro fue escrito con todo material público. Por ejemplo, a mí me acusan de conspiracionista en Argentina porque digo que el Foro de Davos quiere desarrollar una agenda global de gobernanza global. Yo le digo, muchachos, eso es la página web del Foro de Davos. Esa es la página web del Foro de Davos. Yo quiero hacer de abogado del diablo en este sí. punto en particular, porque acabamos de mencionar. Está buena Sí, esta, esa está buena. esta nota, Sí, me están ahí Ay, pinchando de un bueno, lado de otro. No, está bueno, está bueno. No estás manco, Agustín Laje, por dale. Dios, no eres famoso por eso, ¿sí? A ver, acabamos de mencionar, y tú me acabas de dar una visión muy pesimista de lo que va a ser las nuevas tecnologías y el cambio político, antropológico, económico que va a traer a la humanidad. Hay quien diría que ese sería un alegato potente para habilitar una idea de gobernanza, de gobierno, de leviatán global. Hay quien diría que los retos que esas tecnologías traen tienen tal envergadura que se requiere constituir un órgano político que pueda enfrentarlos a nivel global. ¿Qué les dirías? No, a ver, primero, yo diría la tecnología no tiene, el avance de la tecnología no tiene por qué ser malo en todos los órdenes. Que la tecnología pueda devolverle, por ejemplo, la vista a un ciego es algo bueno. Que la tecnología le pueda devolver las piernas a un tipo que las ha perdido es algo bueno. Ahora, que la tecnología le dé supercapacidades neurológicas a alguien que puede pagar
y ponerse por encima del resto de la especie humana, Es un abismo eso es moral. un peligro. Un abismo moral. Es un abismo, claro, genera digamos, una desigualdad de especie. Ya no es una desigualdad de clase, una desigualdad de género, una desigualdad de raza, es una desigualdad de especie. Esa sí es una Es una desigualdad sustantiva. biológica. Que sí, en este caso sí. Ahora, ¿qué se puede hacer políticamente? Cuando yo te digo la tecnología es imparable, es en el sentido de que el desarrollo tecnológico se va a dar. ¿Qué se puede controlar? Las aplicaciones. Políticamente se puede ejercer un control sobre las aplicaciones. ¿Pero como... a nivel global o por Estado nacional? No, a ver, lo ideal sería que fuese... Ahí vas a tener un problema y ahí sí me agarraste. Ahí sí me agarraste bien agarrado. Porque idealmente debería ser Estado Nacional. El problema es que vas a generar una carrera de ventajas, de búsqueda de la ventaja relativa. Porque si en mi Estado Nacional yo prohíbo determinadas aplicaciones tecnológicas y le estoy dando los incentivos a mi Estado, al Estado enemigo, al Estado rival, de que me gane ventaja avanzando en ese sentido. Curiosamente, en este caso... Y otro tema... Pero ahí no... Me nada más agarraste bien agarrado. Pero para cerrar esa idea, no sé, yo regreso a Hayek, yo sé que lo has estudiado Sí, a profundidad, sí, ¿no? sí. Y esta idea de tener múltiples polos que estén compitiendo con cierta normatividad, pero el problema es que la lógica de las tecnologías no te permite Un que límite. eso tenga un límite moral, ético, y muchas veces... esta idea del orden espontáneo a nivel internacional con este tema de las tecnologías me genera un conflicto existencial. Sí, me lo acabas de generar también a mí. ¿Y cuál soberano? Y cada vez menos, ¿no? Y cada vez menos con el avance. Y bueno, perdón pero tenemos Estuvo una bien, Alan, conferencia ¿eh? muy No, importante. dame algunos días, meses o años que le voy a dar vueltas y vamos a ver Estamos cómo igual. se estoy me igual, ocurre, yo estoy igual. porque es un gran tema. Pero también le das es vueltas un- también al tema de los satélites, porque también cuál soberanía, o sea, ahí está como... Pues desde los teléfonos. O sea, Sí. podemos comprometerte a un Zoom para... Sí, terminar vamos, más, vamos a seguirlo, pero yo voy a seguir en mi cabeza dándole vuelta, porque nacionalmente es verdad que sería imposible Eso es horrible, generar barreras. eso es un abismo. Nacionalmente no. sería imposible. Pero me gustaría, por favor, terminar por esta vez, obviamente, que yo sé que mucha gente nos va a escuchar, yo sé que mucha gente, desafortunadamente, nos estamos enterando tarde de muchas cosas que van muy avanzadas, muy peligrosas, que necesitamos tomar acción inmediata, como tú dices, y que pudieras referirte a ellos y darles un mensaje de la importancia de empaparnos de todo esto. Gracias a Dios tenemos materiales como el tuyo. Te tenemos al alcance a través de las redes sociales, donde te pueden encontrar, donde te pueden seguir viendo, porque es muy importante, realmente es oro molido esto, ¿no? Bueno, a ver, estamos viviendo un punto de inflexión, es evidente que hay nuevos temas que nos hacen pensar, incluso en vivo y en directo no encontramos las respuestas en muchos casos, y van a venir desafíos que son muy importantes, y para eso la gente, si quiere ser protagonista de su propia vida, debe conocer estos temas. Ya ni siquiera, digamos, protagonistas de la humanidad, no, de su propia vida. Porque lo que viene es un control férreo sobre la vida de las personas. Así es. Entonces, la gente debería empezar a educarse en estos temas, educarse en temas políticos también. Y quiero decir una cosa más sobre esto último. Yo recién dije, México está en una situación muy complicada en este momento. Pero cuidado, mi país también lo estuvo. Ustedes han tenido 6 años de Morena. Ahora 7. Nosotros tuvimos 20 años de kirchnerismo y recién le encontramos la vuelta ahora. A ver, 16 años de kirchnerismo en realidad tuvimos y 4 años más de una cosa tibia y lavada. Más el peronismo. Bueno, sí, ni hablar, son décadas en realidad en ese sentido. Es nuestro PRI, digamos nuestro así. PRI. Exacto. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? A no desesperar. Este momento puede ser muy complicado políticamente para los mexicanos de derechas, pero si ustedes van trabajando sin pausa, sin desesperación, sin que la frustración los gane, pues va a haber un momento, no se sabe cuándo, pero un momento donde se genera un punto de inflexión y ustedes ya van a estar listos para tomar lo que les corresponde. Eso fue lo que pasó en Argentina. Luchamos durante muchísimos años con expectativas muy malas. Esa es la batalla cultural. Esa es la batalla cultural. Con expectativas muy malas y llegó un momento en donde finalmente los astros se alinearon y la cosa funcionó.
¿Cuál fue la clave? No bajar los brazos. Entonces, lejos de ser desmovilizador lo que he dicho sobre México, espero que al contrario sea un desafío. El desafío de, aún en la adversidad de un momento políticamente muy complejo como este, se puedan empezar a organizar para empezar a dar acá también una batalla cultural que en algún momento mirarán para atrás y dirán, ¿se acuerdan cuando éramos pocos los que estábamos combatiendo en este contexto tan difícil y miren a dónde hemos llegado? No, y yo te quiero agradecer a nombre de muchos porque nos organizamos y aparte aprendemos leyendo tus libros porque has abierto un camino muy importante con toda la reflexión intelectual que has construido y que muchas personas hemos leído y a partir de ahí hemos tomado ideas que nos permiten también pensar y yo creo que también es un reconocimiento que tenemos que hacer muchos, Agustín. No, muchas gracias, Alan, muchas gracias a mis queridísimos amigos. Gracias por ese tan buen contrapunto y por estarme pinchando, Roxy, querida. Un placer. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos ven a través de todas las redes sociales. Por favor, compartan esta información. Busquen a Agustín Laje, está en todas las redes sociales, donde tú la busques, para bien o para mal, lo vas a encontrar ahí. Y de verdad que eso es parte de esto, ¿no? Lo que estamos hablando con el globalismo, y te agradecemos realmente mucho tu tiempo, Agustín. Es algo invaluable en estos tiempos, y que sea como tú dices, que así sea, que sea el principio de algo bueno hacia adelante, principalmente para nuestro México, que a nosotros nos acontece en eso, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Agustín. Gracias, chicos. Gracias, Rox. Gracias.